Buenas tardes. En esta ocasión he elegido la plenaria como el método oral para mí, dado que lo haré solo. Entonces tengo las preguntas eje que detonarán este tipo de comunicación oral y que a partir de aquí puede convertirse en otro tipo de comunicaciones más grupales, mesas redondas, foro o debate. O infinidad de opciones que tenemos o las que hemos visto a lo largo de la materia. El tema que yo elegí para esta plenaria, que es la comunicación que elegí, es la obesidad en México. Aunque es un tema global y muy amplio, vamos a partir de lo general, en este caso con las preguntas eje. Y bueno, la pregunta inicial es: ¿por qué ha aumentado la obesidad en México? Muy bien, es muy amplia la pregunta, pero en efecto, estadísticamente hay una bombardeo mercadológico el cual ha determinado este factor como preponderante para que muchas de las generaciones nuevas y anteriores tomen como un tipo de adicción al consumismo a partir de esta detonación visual, dado que la tenemos en todos lados y se ha convertido en algo muy normal el concepto de comer rápido, comidas rápidas, comidas enlatadas, procesadas, que visualmente nos han generado un gusto adquirido sin atender las cuestiones nutricionales o el valor nutricional requerido o correcto en este caso. Entonces, parte de lo que yo he notado en las estadísticas y en los datos duros es que en efecto la obesidad ha crecido, así como ha crecido la mercadotecnia. Dejamos paréntesis en esta pregunta para que posteriormente se pueda tal vez pasar a un foro o dialogar más a fondo en grupo sobre esta problemática y en este caso sobre esta pregunta. Ahondaremos otra pregunta eje, que es definitivamente la número 2, ¿es factor que Estados Unidos sea nuestro vecino? Bueno, en este caso Estados Unidos tiene una larga historia consumista y por supuesto mercadológica que conecta con la primera pregunta. Estados Unidos ha ocupado entre los últimos 30 años entre el primero y tercer lugar en obesidad adulta e infantil. México ha estado en el segundo y el primero en distintas décadas. Entonces, en el estudio también estadístico, Estados Unidos como consumista mayoritario, productor de la mayoría de los alimentos de comida rápida o fast food, entonces definitivamente es un punto preponderante y determina el hecho de que Estados Unidos sea el vecino. Primera, porque los aranceles a productos de comida rápida son menores, por lo tanto la entrada de productos a los supermercados de este tipo define la facilidad con la que se puede acceder a ellos y por lo tanto consumir mientras más se puede. Las alacenas ya no tienen los alimentos clásicos de los años 70 o 80 de la familia mexicana. Ahora tienen infinidad de productos americanos, los cuales tienen muchos químicos que en efecto dañan la salud y por supuesto ayudan a enfermedades crónico-degenerativas o en efecto la obesidad. Cerramos esta pregunta y vamos a la tercera pregunta eje. Como sociedad, ¿cómo podemos contribuir a disminuir la obesidad? Bueno, primero creo que hay un punto inicial que es desde casa, ya sea como padre de familia, profesionista de la salud o en este caso nutrición, pues generar un punto de inflexión desde casa con la autocrítica, el autoanálisis y en este caso el ejemplo. Creo que definitivamente tenemos que en casa educar a comer bien, a analizar los productos que tenemos en casa, la alimentación balanceada y vigilar definitivamente lo que comemos como comida rápida.
Nadie niega que eventualmente la comeremos, la probaremos, pero el balance de esta alimentación tiene que estar en casa definida. ¿Qué días, qué cantidades? Y tener vigilados los excesos. Creo que también la alimentación en casa puede ser rica sin necesidad de ser comida rápida. Entonces hay una infinidad de alimentos que pueden ser muy ricos, nutritivos y por supuesto divertidos. Entonces, como individuos creo que podemos empezar en casa, y esto podría ser un ejemplo definitivamente para hacerlo a la comunidad, desde el vecino, la colonia, los amigos. Entonces todo empieza en casa con muchos de los principios básicos de la ética, la moral, en este caso pues definitivamente la nutrición. Entonces podemos definitivamente empezar en casa. Vamos con nuestra pregunta eje número 4. ¿El Estado tiene la solución contra la obesidad? Sí y no. En este caso lo digo de esta manera porque considero que el sí es un porcentaje y el no es otro. Retomando la pregunta anterior, creo que un porcentaje corresponde al individuo y a la sociedad, y el otro porcentaje al Estado, en el sentido que provea la información asertiva acerca de las campañas nutricionales, los alimentos necesarios para comer correctamente, la información. Tiene que haber una contrapropuesta que en efecto contrarreste un poco el bombardeo de tantos productos y tanta alimentación, comida rápida, que favorece la obesidad. Entonces creo que el gobierno debe de invertir definitivamente en campañas de concientización, a su vez de programas para mejorar la alimentación infantil, que es donde empieza la obesidad, y concientizar a la familia para que pueda tener una alimentación correcta. Así como planes deportivos, planes y campañas de activación deportiva, así como instituciones donde puedan ejercer y ejecutar ejercicios constantemente. Entonces el gobierno tiene un grado de definitivo preponderancia en esta estadística en aumento de la obesidad. Bueno, cerraremos en esta plenaria con la última pregunta, la penúltima pregunta detonadora o eje. Como nutriólogos, está en nuestras manos bajar el índice de obesidad. Bueno, creo que esta pregunta suma a todas las anteriores, como unidad, como individuo, como sociedad y como gobierno. En este caso, como profesionista de la salud, independientemente de que el mercado mexicano no está acostumbrado al nutriólogo como una necesidad, definitivamente debemos de preponderarla, así como son los dentistas, como son los cardiólogos, e infinidad de especialidades. Creo que en efecto el gobierno debe preponderar la importancia del nutriólogo en la vida diaria del mexicano y estimular pues las visitas. Entonces creo que el nutriólogo sí tiene que ver con esto. Primero el profesionalismo como tal, tener una base firme sobre el conocimiento de la nutrición y los aplicativos en el paciente. Y por supuesto, en este caso, una metodología correcta de seguimiento y de motivación psicológica. Entonces, definitivamente sí, el nutriólogo puede aportar infinidad de soluciones y contrarrestar el problema que ya es de Estado sobre la obesidad en México. Y bueno, cerramos esta plenaria con la pregunta final, que es: ¿qué acciones tomar contra la obesidad? Bueno, puntualmente hay muchas opciones y creo que podemos pasar posteriormente a un foro para debatir cuáles son las opciones, pero en esta plenaria voy a definir las que considero son las más importantes. La primera, campaña gubernamental sobre concientización. Campañas de terapia y de shock sobre la concientización sobre la obesidad en México, iniciando en las escuelas. Posteriormente, preponderar
la carrera del nutriólogo como, si no a nivel médico, a un nivel profesional y de calidad, para que se considere como necesaria y definitivamente la visita sea algo ya habitual. Posteriormente, la regulación de los medios en la comida rápida. Requerimos un balance entre las horas, los horarios que se programan estos anuncios, los cuales definitivamente entran en el inconsciente del usuario, y posteriormente el consumismo de esta comida rápida puede afectar a cada uno de los individuos de la sociedad y en este caso de la familia, y se hace un núcleo, un bucle de consumismo. No por nada hemos sido, insisto, primeros lugares en obesidad infantil y también adulta. Entonces cierro esta plenaria para que posteriormente pase a un debate de foro o de diálogo. Muchas gracias.